Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a Agora Climágora, el programa comisariado por Cooking Sections, 2 jornadas dedicadas a la intersección entre arte, ecología y geopolítica, con las que la Casa Encendida de Fundación Montemadrid celebra su 20 aniversario, como lugar para encuentro para la cultura contemporánea, con un especial interés en temas relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente desde hace 2 décadas. A lo largo de este año de aniversario hemos ido poniendo el foco mensualmente en los temas más relevantes que conforman nuestras líneas de programación. Este mes, en particular, nos sumergimos en el impacto del sistema agroalimentario en el mundo, un tema crucial que nos afecta a todos y cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. El colectivo Cooking Sections, fundado en Londres en 2013 por Daniel Fernández Pascual y Alon Suave, examina los sistemas que organizan nuestro mundo a través de la comida. Y es que la alimentación va mucho más allá del mero acto biológico. Es un acto cultural, social y político que refleja y moldea nuestras sociedades. Desde 2015, además, Cooking Sections trabaja en el proyecto Climavore, explorando cómo la alimentación se adapta a medida que cambian los climas, colaborando a largo plazo con biólogos marinos, botánicos, agricultores, chefs, pescadores, antropólogos, ambientalistas, químicos o pastores, entre muchos otros, que viven en las fronteras de la emergencia climática, así como con instituciones culturales que quieren comprometerse en esta lucha contra el cambio climático en proyectos de larga duración que puedan generar espacios de reflexión, reimaginación y acción. Este programa busca entender y proponer modelos de futuro, nuevas economías rurales y nuevas formas de interactuar con el territorio y el paisaje. Agora Climágora no solo es una oportunidad para explorar las complejidades de nuestro sistema alimentario, sino también para conectarnos con la esencia y los desafíos que se nos presentan dentro del contexto de emergencia climática. Agora Climágora cuenta con la colaboración de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023 y forma parte del amplio programa cultural de difusión y reflexión que quiere acercar a la ciudadanía a los valores, proyectos y desafíos actuales de la Unión Europea. Cedo la palabra a continuación a Maral Kekejian, consejera técnica cultural de la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea. Muchas gracias, Maral, por el apoyo para el desarrollo de este programa. Muchas gracias también a todos los expertos que nos acompañarán estos 2 días y, por supuesto, nuestro más sincero agradecimiento a todo el equipo de Cooking Sections por un trabajo admirable, inspirador y transformador. Esperamos, de verdad, seguir ampliando juntos este espacio de reflexión y desarrollando otros proyectos en el futuro. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la Casa Encendida y a la Fundación Montemadrid su participación en el programa cultural de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Agradecerles su disposición, profesionalidad y mirada, ya que son un referente de la vanguardia cultural nacional e internacional. En especial quiero agradecer a Lucía Casani, Mónica Carroquino, Blanca Rosillo, Íñigo García y Pedro Rubio. Por supuesto, también agradecer al colectivo Cooking Sections, a Daniel y a Alon por reunirnos en esta asamblea de 3 días para pensar juntos el presente, futuro e imaginarios de una visión política interdisciplinar que se vertebra a partir de mirar críticamente la comida, a través de analizar sus complejidades y las de los procesos asociados a ella. Nos ayudan a reconocer cómo la crisis climática, en realidad, es una crisis civilizatoria que desvela las problemáticas de nuestras formas de habitar la Tierra. Es aquí cuando la cultura y el arte juegan un papel fundamental en la articulación de las transformaciones necesarias para empujar el cambio social y político que debe suceder. Agora Climágora plantea nuevas metodologías y proyectos que ponen en diálogo cultura y medio ambiente para empezar a pensar nuevos escenarios para la Agenda 2050. Me gustaría contaros, para contextualizar nuestra colaboración con este programa y esta casa, algunas cosas sobre la presidencia del Consejo de la Unión Europea y el programa cultural que lo acompaña a lo largo de estos meses.
Han sido cercanía y territorio dos conceptos fundamentales que han estructurado la construcción de este contexto general de representatividad, creando una oportunidad para acercar, actualizar y poner en común qué es Europa, cuál es su papel y también para reflexionar sobre cómo nosotros, los europeos, construimos su futuro. Son 5 las prioridades que han vertebrado la presidencia: autonomía estratégica, transición ecológica y adaptación medioambiental, impulsar una mayor justicia social y económica y reforzar la unidad europea. La política de medio ambiente de la Unión Europea, la cual se estructura a través del Pacto Verde, gira en torno a 3 ámbitos: el clima, la economía circular y la biodiversidad. Es la nueva Bauhaus europea la que introduce una dimensión cultural y creativa en el Pacto Verde, con el fin de demostrar cómo la innovación sostenible aporta experiencias tangibles y positivas para nuestra vida cotidiana. Permitir tender puentes con un enfoque holístico entre ciencia, innovación, arte y cultura y otras áreas de contenidos creará soluciones sostenibles y enriquecedoras para todas. Este programa cultural descentralizado tiene la vocación de ser transversal, accesible y contemporáneo y quiere construir puentes y relatos sobre la Unión Europea mediante la interacción entre territorio, población y cultura. Pensando en el territorio como un espacio tanto físico como digital, local y global, relacionando los contenidos de lo artístico, lo patrimonial, lo intangible, todo ello atravesado por las problemáticas, logros y valores políticos y sociales de la Unión Europea. Para ello hemos contado con un gran entramado de colaboraciones con instituciones culturales que tratan los debates actuales de la agenda europea, desde una perspectiva innovadora, crítica y artística, acompañados por pensadores, artistas, gestores, políticos, mediadores, arquitectos, entre otros, pensando juntos sobre cómo España participa y aporta nuevos contenidos que asientan el relato cultural europeo y que reflexionan sobre qué es la representatividad y los valores de la diplomacia cultural actual distribuida, más allá de las estructuras políticas y de comunicación que dominan el relato público. La Casa Encendida es un espacio cultural que aúna los desafíos desde lo internacional al impacto local, siendo una de las instituciones que plasman con rigor la misión del programa cultural de la Presidencia de pensar en la Europa que queremos ser. Muchas gracias y que disfrutemos todos de estos días. Hola, bienvenidas, bienvenidos al Agora Climágora y gracias por la introducción, Mónica, Amaral, y también por tenernos aquí a nosotros hoy en la Casa Encendida, que es un espacio muy especial, sobre todo para mí, que cuando abrió sus puertas hace 20 años es también cuando me mudé a vivir a Madrid y también es un espacio que me abrió los ojos a nuevas formas de pensar, de ver, de oír, de sentir y de bailar también. Yo soy Daniel, de Cooking Sections, que es una práctica, como ya decía Mónica, que empezamos en Londres en 2013 y también justo hace 10 años, otro aniversario, el nuestro. Y en nuestro trabajo utilizamos la comida como herramienta y también como lente para entender paisajes de producción alimentaria, pero también la crisis climática y cómo afecta a los humanos y también a los no humanos. Y por eso empezamos el proyecto Climavore, o la dieta climávora, para entender precisamente esas fricciones que nos pueden aportar un entendimiento más profundo de las nuevas estaciones de la emergencia climática, a la vez que también hemos ido desarrollando nuevos escenarios o aproximaciones a alternativas futuras. Y hoy es la primera sesión del fin de semana que está titulada Lo comestible y lo común, nuevos paradigmas más allá de lo humano, donde presentaremos también brevemente el marco de todo el Ágora, de esta noche y de mañana y bueno, del fin de semana. En cuanto a idioma, hemos empezado en castellano, vamos a pasar al inglés, entonces la que necesite cascos, hay traducción allí,
Tenemos a las traductoras increíbles atrás y eso va a ser como, hoy va a ser un poco híbrido. Yeah. In this time of conflict and loss, continuing land dispossession and displacement, we hope that the voices raised here, voices and practices dedicated to justice through the transformation of food systems, can demonstrate the importance of supporting different relations to land, to soil cultures, and to one another. Before we start, it is important to recognize today the thousands of lives lost in another round of ongoing brutal attacks in Palestine and in Israel. It is hard to talk about transforming our food system when millions of people are prevented from accessing food, water, and electricity every day. And lives, culture, and the environment in Palestine are being wiped out under another violent apartheid regime and occupation for the past 75 years, while millions of people are continuously displaced from their homes. We have to strive for a ceasefire now and to end the war and the many forms of occupation that are ongoing. Since the Industrial Revolution, and especially after World War II, seasons have been shifting at unexpected rates. In central India, longer dry periods and more extreme monsoon-related events are affecting the grain harvest. Hotter winters in the east coast of the US deprive trees of the chill hours they require to bear stone fruits. Dry spells during the rainy season in Ghana and Ivory Coast are threatening cocoa supply in the world's top producing countries. In Europe, the first day of spring has advanced by 6 to 8 days in the past 30 years. Wine harvest in Burgundy, France, now starts in mid-August, almost a month earlier than a few decades ago. Signs that once allowed humans to organize life around seasons have become instead indicators of an imminent crisis. Birds laying their eggs almost a month too early, or trees retaining their green canopies for longer, is not evidence of just global warming anymore. They expose new waves of global weirding or season creep. This isn't cli-fi. This is not climate fiction. These are real muted landscapes featuring the tropicalization of California or the Mediterraneanization of the Black Sea. Unexpected weather is not a new phenomenon. Since the Neolithic, human appetite, the desire to eat food and nourish our metabolic needs, has guided evolution through our ancestors' efforts to understand the sun, connect to the moon, respect the tides, and read the stars, to be weather. It goes something like this. If dandelions fall tightly, expect rain. When seagulls fly high, clear skies. When sheep gather in a huddle, tomorrow you'll have a puddle. And all this popular wisdom had just one mission: to forecast seasonal tasks and plan when best to source food, hunt, fish, gather, herd, fish, or reproduce. But seasonal knowledge no longer works for that original purpose as we thought. As traditional seasons creep, we recognize that reducing our footprint by eating less industrial meat protein, more locally grown produce, or plant-based dishes is crucial, but perhaps not enough. To be omnivore is the unique trait of humans, the capacity to choose what to eat when we want to. But a wide range of foods, so central to our physiological or cultural development, has actually mutated into the opposite. It has narrowed our interactions with food systems towards off-the-shelf ready-mades. A metabolic rift has separated the soil from what it means to culture it, to grow food,
to nourish ground and bodies. In 2015, we coined the term climavore to describe how to adapt our foodscapes to new human-made seasons, moving beyond carnivore, omnivore, locavore, vegetarian or vegan diet into climavore, a way of eating according to the seasons of drought, moving deserts, polluted seas, and wetland disappearance, infertile soil or fertilizer runoff. Seasons are eroding, but to keep up, supermarkets have been flooded with an endless supply of standardized food items all year round. And such omnipresent products have in fact diminished the diversity of food produced in a standardized environment, regardless of climatic events. The same strawberries in winter. The same apples in the summer. And the same bananas, the same. The same farmed salmon in the same shade of salmon pink all year round. This vicious loop makes seasons even more erratic. The more industries extend seasonality, the more seasons shift. And the more seasons shift, the more industries introduce technological solutions to fix a global food system on the verge of collapse. This happens all around us, in our home, grocery shops, supermarkets, canteens, or restaurants. Yet these spaces at the intersection between growers and consumers, between farmers and eaters, hold the key to transform the food system. Going back to the origins of the word restaurant can show us a new approach. The word restaurant originates from bouillon, restaurant, an establishment in 18th century France that literally translates as restorative soup, named after a quasi-medicinal specialty dish intended to warm and nourish people's bodies. In the climate emergency, the restaurant, alongside school canteens, collective kitchens, and so many other feeding spaces in museums, cultural institutions, and educational institutions, all need to become a place not only to restore the human body, but also to venture to care for the planet's ecology, to promote systems that grow regenerative foods while cultivating habitats. And just a few weeks ago, we organized a similar gathering as an assembly, the first Climavore Assembly in Rome, which is the seat of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, and that happened also in the week during the World Forum. And yet for us, this idea of the assembly, or the Climavore Assembly in its many forms, in that particular case, did not aim to be a mirror of this governmental or intergovernmental bureaucracy, but to act also as a defiant double. And provisionally occupying spaces or centers of authority, like the museums where we did it, Museo delle Civiltà or Campidoglio, the seat of the City Council in Rome, for us it was also to be aware of the complex and problematic histories within and around them. And that's why also we are gathering in these spaces to, in a way, contend or question our collective role as cultural producers, cultivators, farmers, activists, environmentalists, and many hats that we're all wearing, in order to also address the food system and our metabolic dependencies. This requires reaffirming the bonds between culture and agriculture. The collective force that gathered us in Rome and also here today is made out of growers, seed keepers, curators, cultivators, artists, community organizers, chefs, researchers, activists, architects, anthropologists, students, policymakers. And between all of us together, we are representing cooperatives, communities, museums, governments, cultural organizations, farmer associations, and food collectives working to imagine a new world. More and more chemicals, fertilizers, pesticides, herbicides, and so many other sites used in industrial agriculture have disconnected our guts from our soil and the water we drink. For us, this is a key point: the need to start addressing the chemical toxicities that the farm and pharma industries have pushed through industrialized food chains that have created a complete metabolic breakdown. And so,
This is also a goal of the Agora here at La Casa Encendida in Madrid, to reconnect appetite with fields and metabolism with the underground. The problem in agriculture is not only environmental or economic. It is a cultural issue and what we value. Culture and agriculture have been more and more disconnected from each other over the past decades, but climate struggles, we believe, cannot be split from cultural shifts, and cultural shifts require new forms of action. And so we need to understand how to start reconnecting these two realms. Addressing the broken food system is not only an economic or an environmental issue. It affects our individual and collective body. By now, it is well established that monoculture in the field is also a monoculture of the mind. And to transform this cultural struggle requires us to redefine the values that agriculture can cultivate, to see civic space in what enters our mouths. One of the main questions for us here, like tonight and tomorrow and the whole weekend, is also to reflect on the role culture can or must have in transforming food production. As we will hear from the different participants, speakers, and audience over the duration of the Agora, we will also be looking at different topics concerning some of these pressing issues, especially in the context of the Iberian Peninsula, Mediterranean, and beyond. And that's also why we want to highlight the role that museums and cultural institutions can have as agents of transformation in all these food systems within the climate crisis. As the aridity line that crosses the Mediterranean shifts, we are gathered here, cultivators, cultural organizations, artists, activists, academics, to come together and envision new horizons for direct action, striving for food justice. We have created similar public fora, outdoors, not only indoors before, like in Skye and Raasay in Scotland, as you see in the image, where we built this oyster table on the intertidal zone as a gathering space to discuss alternative aquacultures to polluting salmon farms. And that ongoing project also has been quite pivotal in our practice. Has many parallel programs, one of which is this very recent one from a couple of days ago, where we, as part of that alternative economy for the island and ecology, has been to collect shells from all the restaurants we've been collaborating with, from oysters, mussels, scallops, and develop this new material and tiles made out of crushed shells without cement. In Palermo, we have collaborated with Sicilian agronomists to devise how to water trees without water based on the Giardino Pantesco model. These unique architectures have managed to create microclimates to reduce water stress in citrus trees for centuries and may become a key for advancing our diet in the season of droughts. Another project concerning soil health, and we'll connect to that also, especially tomorrow in the morning session, has been in Lake Erie in Cleveland that has many similarities to Mar Menor, and we will hear about it in a minute, in terms of intensive agriculture and all the phosphates, as you'll probably be aware of, that go into waterways. So there we've been creating a working group, a ground working group with different farms in the region that have removed agrochemicals from their growing methods and using regenerative systems. That also will connect to the session tomorrow in the morning. And lastly, in Istanbul, we have been developing for the past 4 years a project that tries to enhance and protect the common grazing lands of buffaloes in order to kind of secure the cultural and culinary heritage of buffalo milk products that have been used in the city for centuries and now are kind of being pushed to extinction because of mega infrastructure projects. So our intention with this gathering here at La Casa Encendida is to open up new conversations on the one hand, but also at the same time to use the Agora to forge new alliances and forms of kinship, and reimagine and debate the agency that culture has to nourish public bodies, but also publics at large together. So welcome, everyone. And one second.
ahora vamos a hablar de todo el programa de hoy y de mañana. No sé si habrá gente que se quede a una sesión o a todas, pero es el viernes, que es esta noche. Vamos a tener ahora a María Teresa Vicente Jiménez, que la introduciré en un momento, presentaré en un momento, y a Gabriel Rosenberg también, que va a hablar. Luego tendremos una conversación, debate, y también invitamos a gente del público a participar con preguntas. Mañana por la mañana la sesión empieza a las 11, habrá una bienvenida por Dani Burrows, la directora de cuidados de Climavor, y la moderará Brenda Chávez todo el día, que lo presentarán mañana. Y luego tendremos a Taleb Ali Salem, activista saharaui, hablando de los fosfatos del Sáhara Occidental y las dependencias de la agricultura intensiva en fosfatos. Eric Hagen, de Western Sahara Resource Watch, que también va a hablar de el mercado global de los fertilizantes y cómo el extractivismo de los fosfatos afecta de alguna forma a toda la industria. Luego sigue María del Carmen Jaizme, hablando de formas alternativas de cultivar o nutrir el suelo, y Aida Arroyo, de Flora Auxiliar, también, que conectará un poco con esas formas alternativas de combinar plantas para crear ecosistemas, no solo extraer valor del suelo. Y por la tarde, la sesión de tarde, a las 3:30, Asun Molinos, que nos contará sobre su película, que también es parte del ciclo audiovisual que podéis ver en el Torreón, arriba en la terraza, que están en bucle, esas 3 cortos que ahora hablaré de ellos. Asun presentará después de comer. Luego Pedro Herrera con el caso de la dehesa extremeña y pastoreo. Ana Tudela Flores, que desde Datadista, todo el tema de mapeo de macrogranjas de cerdo y eutrofización. Y Pau Fernández Garrido, que hablará de las presas que obstruyen los ríos y la migración de los peces. Y para terminar tendremos un Zoom con Zhao Minghao y Chen Jianjun desde China, que es un dúo de artistas que trabajan mucho con regeneración de praderas. Y también tienen un corto dentro del programa de audiovisual que podéis ver en la terraza, Grass, Sand and Global Environmental Apparatuses, Asun Molinos con Barruntaremos, y Mohamed Salem Mohamed Ali con la película del Jardín Nómada, saharaui también. Ese es el programa, que esperamos que os podáis unir. Y luego, ya para empezar a movernos hacia las charlas, gracias a la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, a la Casa Encendida, a Mónica Carroquino, a Lucía Casani también, cuando nos invitasteis y creísteis en este proyecto, y a todo el equipo de la casa, que hay mucha gente, Elisa, Blanca, Carolina, Sandra, Pedro, todo el equipo de comida, de logística, de viaje, de comunicación, de luces, de sonido, de montaje, de traducción, de seguridad, documentación, limpieza. Hay mucha gente involucrada. Por supuesto, a Dani Burrows, que nos guiará mañana en la sesión de mañana y de tarde, a Kelly Tsibny, directora de Becoming Climavor, y a todo el resto de nuestro equipo, que no ha podido venir todo el mundo, en Sky, en Londres, en Sicilia y en Estambul. Y a todos los participantes que se van a unir estos 2 días. Gracias a todos. Y ya para empezar ya con las 2 charlas principales de la noche, voy a leer las biografías de María Teresa y de Gabriel, y luego ya os doy pasos de la palabra y venís a presentar. María Teresa Vicente Jiménez es profesora titular de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza en la Universidad de Murcia. Y después de ejercer la abogacía entre el 87 y el 94, sus investigaciones y publicaciones académicas se han centrado en la justicia social y los derechos sociales, la justicia ecológica y los derechos de la naturaleza, el feminismo jurídico y los derechos de los niños y las niñas. En 2019 promovió la iniciativa legislativa popular para que se reconozca la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca en la región de Murcia, y dotar así al ecosistema lagunar de derechos propios. Esta iniciativa se convirtió en la Ley 19 de 2022 y de 30 de septiembre, y fue publicada en el BOE el 3 de octubre también del año pasado. Y luego seguirá Gabriel Rosenberg, que es profesor asociado de Género, Sexualidad y Estudios Feministas e Historia en la Universidad de Duke, en Estados Unidos.
Gabriel investiga los vínculos históricos y contemporáneos entre raza, género y sexualidad y el sistema alimentario mundial, haciendo especial hincapié en las repercusiones ecológicas, políticas y culturales de la ganadería. Él escribe con frecuencia sobre política alimentaria para medios populares como The New Republic, Vox.com, The Guardian, The Washington Post, y actualmente está escribiendo también junto con el politólogo Jan Dutkiewicz un libro titulado Feed the People, que publicará Basic Books el año que viene. Gabriel ha sido becario de la Universidad de Yale, de la Universidad de Pittsburgh, la Sociedad Filosófica Americana y el Centro Nacional de Humanidades. Y Gabriel también es investigador invitado en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia de Berlín. Así que, ya sin más dilación, María Teresa, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta y emocionada de estar aquí en la Casa Encendida. Bueno, quiero agradecer también a la directora que me ha precedido en la palabra y, bueno, la suerte de que nuestro país esté presidiendo ahora la Unión Europea. Quiero agradecer, por supuesto, a la Casa Encendida, a la Fundación Montemadrid, a mis compañeros y, bueno, a todo el equipo, como ellos se han referido. Los conocen más que yo los conozco por teléfono y la verdad es que me he sentido muy cuidada. Y, bueno, y sobre todo pues al público, ¿no? Porque por mucho que estemos el equipo y todos nosotros, si vosotros no estáis aquí escuchándonos, no tiene sentido ni motivación nuestro discurso. Yo, como han dicho en la presentación, sobre todo voy a explicar un éxito ciudadano en el que todas y todos hemos participado. La ley que le ha dado por primera vez en Europa los derechos a un ecosistema ha sido fruto de una iniciativa legislativa popular de todo nuestro país. Lo ha aprobado, salimos por la puerta grande del Congreso, todos los partidos políticos nos dijeron que sí, menos Vox, y salimos por la puerta grande del Senado. Cuando una ley sale por el Senado es lo mejor que le puede pasar. Salimos con todos los votos favorables, solamente 3 no, ahora los veréis, los de Vox. Y, bueno, esta victoria ciudadana es muy importante porque ha roto un paradigma en el que estábamos moviéndonos en el mundo occidental como el paradigma más avanzado, que es el de la justicia social, pero la justicia social no dice nada de nuestra relación con la naturaleza. La justicia social, ciertamente en nuestro país llegamos tarde porque la dictadura nos retrasó de entrar en el modelo de la democracia social, pero cuando entramos se salvó un gran error y una gran injusticia, que es el considerar en el modelo anterior, el de la justicia liberal, que las mujeres no teníamos valor y por tanto no teníamos derechos. Mi abuela no tenía derechos, no pudo ir a la universidad, no podía viajar, no podía comprar, tampoco tenían derechos en el paradigma anterior al de la justicia social los pueblos indígenas ni los niños. Ciertamente fue muy importante el avance a la justicia social. Yo entré en la universidad en el 81, cuando justo después de la Constitución, que sí reconoce esa igualdad entre hombres y mujeres sin distinción de género ni de condición social ni de raza, pero claro, a mí me parecía normal lo que me explicaban en clase. A mí los grandes cambios que se producían en todas las áreas me parecía normal que en familia ahora los hijos legítimos e ilegítimos fueran todos iguales. No que unos recibieran dinero y otros no, porque no lo reconocía el padre. Me parecía lo más normal del mundo. Me parecía muy bien que existiera una ley de divorcio y una ley de separación. Me parecía muy bien que hubiera empezado el derecho financiero a distribuir la renta. Me parecía muy bien que por fin nos quitaran el derecho canónico. Todo eso nos parecía normal a la generación de los 80. Lo que nosotros empezábamos a preguntarnos,
porque ya había sido la primera cumbre de la Tierra en el 72, ya habían salido los informes del Club de Roma, donde decían que nuestro planeta tenía un serio problema y que ese problema de salud del planeta no se debía a un meteorito, como en la era anterior, ni se debía a un modelo económico y social, legal, legítimo, que tenía la naturaleza como un objeto y que ese modelo de desarrollo se basaba en la acumulación de la riqueza y en explotar ilimitadamente la naturaleza. Eso era nuestra preocupación. Entonces, ahí empezó esa lucha porque, claro, al plantear eso en la universidad y no era porque la Universidad de Murcia ni la de España fuera retrasada, pasaba lo mismo en todo Occidente. Decían que el derecho no podía estudiar eso, que el derecho no podía estudiar cómo estaba el planeta, que si me interesaba eso, que me fuera a estudiar biología, que en derecho se estudiaban ciencias sociales. Incluso no teníamos acceso a los libros que había en biología. La ecología dentro de las disciplinas académicas acababa de empezar. El primer libro en España sobre ecología fue de Margalef, luego una escuela muy importante de González Bernalde en Madrid, y tuvimos la suerte de que a Murcia llegara Luis Ramírez de la Escuela de Sevilla. Bueno, pues con el empeño de la juventud de los 18 años, de si esto no es así, tiene que ser así, pues al final logramos que cayera esta gran barrera epistemológica que llevábamos arrastrando pues desde la ciencia moderna. O sea, por eso decimos que ahora estamos en el nuevo giro copernicano, porque si Copérnico y Galileo y Kepler y Newton y Descartes, bueno, este primer giro copernicano es decir, que no somos el centro del universo, la Tierra, que la Tierra es un planeta más, que el centro de su galaxia es el Sol, existen muchas galaxias que conocemos y muchas que no conocemos. Pues eso, claro, creó una conmoción tan grande, sobre todo también porque antes del inicio de esta ciencia moderna, que se inicia en este momento, en el siglo XVI, con estos autores, pues todo era filosofía muy unida a la teología. Entonces, claro, si Dios era el que estaba aquí en la Tierra y nosotros éramos a su imagen y semejanza, y resulta que ahora la Tierra no era el centro del universo y eran tantos planetas, ¿dónde estaba Dios? ¿Y qué pasaba con nosotros? Pues lo mejor era colgarlo y silenciarlo. Entonces, ahora el cambio en el que estamos ahora mismo es otro giro copernicano, porque a partir de la Edad Moderna y los grandes filósofos del derecho, lo que es el derecho moderno empieza un poco después, empieza con Kant, pues a partir del siglo XVIII, el Estado de Derecho es como la democracia, ¿no? Que empieza con este modelo liberal que he empezado citando. Pues ahí resulta que el centro es el hombre. Fue un gran avance en ese momento, porque hasta entonces el conocimiento era la filosofía, la teología, el ser humano no valía nada. O sea, era la época medieval, si el señor feudal o la iglesia le quería cortar la cabeza a media población, no pasaba nada. Y lo querías colgar en la plaza pública, pues ya teníamos un espectáculo. Es decir, fue un paso muy importante darle esa dignidad tan fuerte al ser humano y que el centro del conocimiento fuera la razón y que la razón fuera común a los seres humanos. Es decir, que ya no teníamos por qué creer sin pensar, porque tenía que ser por fe y porque lo decían los grandes sabios, sino que teníamos un acceso a un conocimiento que se podía comprobar. Eso indiscutiblemente fue muy importante. Pero claro, decir que el ser humano es el centro y que la naturaleza es un objeto, y que el modelo de desarrollo cultural, social y económico es explotarla ilimitadamente y cuanto más rápida mejor, porque la naturaleza es como una fuerza que no tiene fin y además que no tiene valor, que no puede sentir, que no tiene esas cualidades vitales que tiene el ser humano. Claro, eso es una barbaridad enorme. Igual que el genoma puso de manifiesto que los hombres y las mujeres somos iguales y que los blancos y los negros somos exactamente iguales, que la diferencia es una diferencia de estructura de poder, aunque lo conseguimos esa igualdad por luchas sociales de los que estábamos fuera, pues ahora nos encontramos con el mismo error. El antropocentrismo es un error. El centro no es el ser humano. Nadie puede vivir sin la naturaleza. Gracias primero a una evolución cosmológica que dio lugar al único planeta donde podemos vivir y luego una evolución biológica de todo nuestro ecosistema de la biosfera, nosotros estamos aquí. Sin la naturaleza no podemos hacer nada.
Y si la naturaleza se deteriora, pues se deteriora nuestra salud, se deteriora nuestra vida. Es decir, esa gran conquista del siglo pasado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ve deteriorada absolutamente si se deteriora el medio ambiente. Es decir, este es el otro giro copernicano. El centro no es el ser humano, el centro es el ecosistema. Cierto que aquí en Occidente ha tenido que venir una ciencia a decirnos esto, que es la ciencia de la ecología, que es una ciencia transversal, o debería ser transversal. Pero hay que rendir homenaje a los pueblos indígenas, porque este cambio ontológico de decir el ser no es el ser humano separado de la naturaleza, sino es el ser de la vida, es toda la unión del ecosistema, lleva consigo también un cambio epistemológico, es decir, se cuestiona esa razón occidental que solamente la razón del hombre occidental, que ha sido el protagonista de la conquista, que ha sido el protagonista del expolio de otros países, sea todavía la única razón que se eleve sobre las demás, pues es también un craso error. Entonces, eso nos lleva pues, a afirmaciones desde el ámbito científico que desde el ámbito común nos sorprende, como decir, es que la naturaleza no siente, es que la naturaleza no puede hablar, es que, como se decía de los pueblos indígenas, es que ellos no son personas, es que ellos no entienden, es que no tienen cultura. Y ahí tenemos a Berlín, que yo acabo de venir también de allí, tenemos al Humboldt Forum, o tenemos en Londres al Museo de Londres, donde como ellos no tienen cultura, nosotros se la robamos y encima la explicamos ahora, ¿no? Ahora hay un movimiento de retorno, es decir, ya no podemos seguir hablando así. Entonces, yo quiero dejar claro que aunque nuestra victoria de reconocer derechos a la naturaleza nos ha venido por la vía de la ciencia, porque en Occidente no nos entraba de otra manera, porque yo he oído en el ámbito académico y en el Congreso y en el Senado, antes de nuestra victoria, esto es cosa de los pueblos indígenas. Entonces, un homenaje a los pueblos indígenas. Han sido nuestros grandes maestros. Si hubiera sido por esa razón indígena, no estaríamos en el antropoceno ahora mismo. No estaríamos en la gran injusticia climática de un planeta degradado y, además, en esta dirección que, sabiendo todo lo que sabemos ya, seguimos en la misma dirección. Entonces, quiero marcar esta diferencia y poner en su lugar epistemológicamente a otro modo de conocer, no solamente el del arte, porque es cierto y no ha pasado solamente en España, nuestra conquista en España de los derechos del Mar Menor ha sido muy importante porque era el único continente en el que no había ningún caso de reconocer derechos a la naturaleza. En todos los demás continentes había algún caso. Entonces, claro, en Naciones Unidas, para dar el paso que hemos logrado dar, ahora lo explicaré, sin Europa no se podía dar. Es decir, Europa es como, si Europa no dice que sí, no se puede hacer nada. Entonces, esto ha sido una revolución, no solamente en la ciencia del derecho, en el giro ecocéntrico que ha dado el ordenamiento jurídico español, sino a nivel internacional. Eso nos ha hecho que dentro del programa de Naciones Unidas Harmony with Nature, que está centrado en los derechos de la naturaleza, tengamos ahora una resolución que ya es un mandato para que el próximo mes de abril se celebre la primera Asamblea de la Tierra. Será el camino para una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Igual que en el siglo pasado salvamos la gran injusticia y el gran error de que solo los blancos con dinero y podían tener personalidad jurídica y podían tener derechos, pues ahora debemos de salvar el gran otro error de que el ser humano puede vivir sin la naturaleza y debe dominarla. Entonces, esta declaración lo que nos va a hacer, aparte de salir de nuestra ignorancia, de nuestro analfabetismo ecológico, como dice Leonardo Boff, pues nos va a situar en un nivel de justicia más elevado, que es el de la justicia ecológica, que a la vez fortalece la justicia social, porque todos sabemos que el cambio climático nos afecta a todos, pero a los más vulnerables es a los que más afecta, y dentro de todo el género, a la mujer le afecta más todavía. ¿No? Eso lo dicen todos los informes, tanto de Naciones Unidas como de la Unión Europea, como los propios informes de nuestro país.
Entonces, a nivel internacional nos ha colocado ahí, en ese momento tan importante. Luego contaré, quiero reservarme unos minutos para contar las batallas que tenemos, porque esto va a sonar muy bonito. Yo no me voy a detener en las puñaladas por la espalda, en todo eso no me voy a detener, porque las hemos salvado todas y ha sido una obra de arte lo que hemos hecho. También hay que agradecer al arte, o sea, el arte nos ha acompañado desde el primer momento. De todas las facultades de la Universidad de Murcia, la Facultad de Arte ha sido la primera. En esta ILP han participado todos los presos y presas de la región de Murcia. Nos desplazamos ahí a darle seminarios porque ellos nos lo pidieron y la Facultad de Arte fue la primera que entró a la cárcel conmigo para organizar, y todos los presos y presas hicieron pues su arte, sus poesías, y a ellos también le debemos el que seamos el foco mundial, porque hemos conseguido completar el mapa de que ya todos los continentes tenemos reconocidos algún caso de derechos de la naturaleza. Eso es en el ámbito universal. Y luego me detendré ya en la pelea que hay ahí, porque eso no es tan fácil. O sea, esa Asamblea de la Tierra que está ahí, que nosotros fuimos 100 profesores y profesoras de universidades de todo el mundo, y ya os contaré lo que pasó ahí. O sea, ahí vimos la batalla, vimos la Unión Europea lo que dijo, vimos lo que dijo Estados Unidos y vimos cómo se levantó el G77 y China. Eso hay que contarlo para ver dónde estamos ahora mismo. Y luego el otro escenario que hay que contar es dónde estamos ahora mismo en los juzgados. Es decir, lo bonito de esta historia es que no se ha detenido. O sea, ha sido en el momento más difícil para España. Todo esto se ha llevado a cabo en el COVID, pero en la época gorda, en la que no podíamos salir de nuestra casa. Yo tardé en poder subir a Madrid, tardamos un mes cuando ya estábamos dentro de plazo, porque la policía no nos dejaba salir de nuestra casa. Y nos tuvieron que dar un permiso en el Congreso para poder venir, porque claro, ya íbamos perdiendo días sin poder tener los pliegos para pedir firmas. Es decir, fue un momento muy difícil, aunque contribuimos todos, y en Madrid se recogieron muchas firmas, y en todas las ciudades y en las islas. Es cierto que la gran revolución empezó en Murcia, la ciudad más conservadora de España, con todos los lobbies. Entonces, si nosotros lo conseguimos, la ciudad más conservadora, con todos los lobbies, sabéis que hay quien gobierna, ¿no?, en nuestra región, y con el COVID y con el miedo de la gente, si ahí lo conseguimos y superamos con creces lo que nos exigía la ley nos exigía 500.000 firmas y subimos a Madrid con 640.000 y había muchas más, pero que ya dijimos que se pararan. Y nos dio el Congreso 3 meses más porque veía que estábamos en COVID y que era muy difícil. No lo necesitamos, llegamos antes del plazo y con 640.000. Si eso se logró, se puede lograr en cualquier sitio, ¿no? Entonces, ha sido un ejemplo muy importante, pero ahora lo bonito es que no se ha quedado en lo hemos conseguido, como ha dicho el compañero, esto es un boletín oficial del Estado. Esta ley se publica el día 3 de octubre de 2022 y entra en vigor el mismo día, es decir, tiene un año de vigencia, pero lo bonito es que ya está en los juzgados. Y lo más bonito de todo es que no hemos tenido que ser nosotros los que vayamos, no porque eso no sea bonito. Yo soy abogado penalista 10 años, lo he tenido que dejar por la ley de la función pública, porque me impedía seguir como profesora universitaria a tiempo completo y ejercer como abogada, y ya estaba metida en la lucha de los derechos de la naturaleza y la justicia ecológica, y yo sabía que eso necesitaba tiempo y necesitaba estar ahí, pero el objetivo de la ley era poder defender los derechos del mar menor. Es decir, el objetivo sería el cambio de mentalidad, ¿no? El que las empresas se dieran cuenta de que nuestro modelo económico tiene que estar dentro de la armonía del ecosistema, de que ha fracasado el otro modelo. Pero si no se dan cuenta, porque su finalidad, el beneficio económico, todavía no han dado esa vuelta de tuerca, o no todas, y se sigue dañando el mar menor, habrá que defenderlo en los juzgados. Entonces, yo estaba conteniendo a la gente, porque el artículo 6 dice que todos podemos defenderlo, porque yo sé que ir a los juzgados sin una prueba muy fuerte, tú puedes tener mucha prisa por ir al juzgado, pero el juez en un momento te dice, no te lo admite a trámite, porque le falta algo, porque no tiene prueba suficiente, porque el fiscal dice que... Entonces hay que esperarse a decir, lo voy a presentar cuando lo vaya a ganar, ¿no?
Pero claro, nos ha pasado una cosa muy bonita y ha sido que un juez de instrucción, que le han tocado 3 causas donde se está bañando Mar Menor, ha dicho, bueno, pues el Mar Menor es una persona jurídica y lo ha citado. Y le ha dicho, Mar Menor, te estamos dañando, ven aquí, te ofrezco acciones. Luego lo contaré más despacio porque aquí tenemos otra batalla gorda. O sea, entre los que ha citado al Miteco y no se ha presentado y la Abogacía de Estado no se quiere presentar. Entonces, eso hay que hablarlo, tanto aquí como que ha dicho la Unión Europea en Naciones Unidas que no quiere que se celebre la Asamblea de la Tierra. Y lo tenemos que saber los ciudadanos porque esto es una victoria ciudadana. A mí me han dado muchos premios por esto y estoy muy orgullosa, la medalla de oro de mi ciudad, la medalla más importante de la Universidad de Murcia. Me acaban de dar, que está ahora en la página de la universidad, el premio del Consejo de Europa, el voluntariado. Todo eso está muy bien, pero si eso no sirve para que se persone en nuestro Ministerio de Transición Ecológica y se presente la Abogacía del Estado para defender el Mar Menor, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Entonces, yo he intentado hablar con la Abogacía del Estado, he intentado hablar con la ministra, porque la ministra la verdad es que siempre nos ha apoyado sin llamarla. Ya lo veréis aquí en las fotos, como ella ha sido la primera vez que nosotros fuimos al Congreso, pues luego se intentó acusar, pero claro, en toda esta batalla, yo cuando hay acusaciones falsas ni me paro, ¿no? Digo, bueno, ya se quedarán solas. La historia fue que nosotros llegamos el primer día aquí, pues ya lo veréis en la foto, ahí con el borrador de la ley que había redactado ahí bajo el brazo. Claro, yo la única llamada que hice al Congreso fue al registro, porque estábamos en pleno COVID y yo lo que no quería que llegáramos ahí 5 locas de Murcia y nos mandaran a la calle con nuestro bocadillo. Y yo digo, no, eso no se lo merece el pueblo. Y entonces llamé al registro, le dije que íbamos a ir, que íbamos tantas, que tal, y todas las señas y tal, y que nos dejaran. Total, que nosotras llegamos tan felices aquí, y entonces, bueno, había pues otra cosa, es que no me da tiempo a contarlo todo. Nosotros como que, vamos a ver, esta ley sale de la Constitución, por eso cuando Vox nos ha llevado al Constitucional, digo, nada, fenomenal, que nos lleva al Constitucional, solamente nos faltaría que el Constitucional nos diga que sí, ha sido la ley más apoyada por el pueblo, más apoyada por todos los partidos políticos, nos faltaba el Constitucional, pues nada, el Constitucional, porque esta ley sale de la Constitución. Pero la desarrollan otras 2 leyes, una que es la ILP comarcal y otra que es la nacional. Nosotros queríamos hacerlo bien, o sea, queríamos creer en nuestros representantes políticos, queríamos creer en la lucha ciudadana, porque esto se ha ganado, porque nos olvidamos por una vez en Murcia de nuestra ideología y de nuestra religión. Cuando le dimos el abrazo al Mar Menor, 130 kilómetros cuadrados, todos los brazos cogidos diciendo yo soy el Mar Menor porque se había suicidado la vida del Mar Menor a nuestros pies, nadie preguntó de qué partido eres, de qué religión eres, nadie. Ahí todos dijimos, le vamos a dar derecho a vivir al Mar Menor y a la protección. Y esa fue nuestra fuerza. Entonces, han pasado muchas cosas muy importantes de comentar. Por eso, los obstáculos del camino me los voy a saltar, pero donde estamos ahora no. Eso tenemos que saberlo, porque no podemos permitir que la Abogacía del Estado no defienda al Mar Menor cuando lo ha llamado un juez. Porque encima, como yo he intentado tanto hablar con la ministra, dice, es que como le han dicho tantas cosas ahora en este periodo antes de formar el gobierno, de que es la intromisión en el Poder Judicial, y yo le digo, pero vamos a ver, ¿qué intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial si el que te ha llamado es un juez? ¿Qué intromisión es esa? Pero la Abogacía del Estado tiene que defender, porque no lo va a defender. Yo como abogado quería hablar con ellos. Tengo todas las providencias para decir, pero bueno, ¿dónde está el problema? Ahora os contaré cosas que hemos hecho porque es una joya jurídica lo que hemos hecho, pero a pesar de lo que hemos conseguido, siguen en sus 13. Entonces, eso luego me detendré al final para explicar dónde estamos ahora mismo. Y bueno, quería decir solamente, por si luego no me da tiempo, que me lo he apuntado ahí mientras que están hablando mis compañeros. ¿Me quedan 5 minutos? Joder. Pues entonces pongo el PowerPoint y no digo lo otro, pues entonces ya no me queda. Es que el PowerPoint... Tengo el mando aquí, voy a poner el PowerPoint en 5 minutos, madre mía. Bueno, pues nada, luego en las preguntas os cuento lo gordo. ¿Dónde está el mando? Aquí. A mí tengo todas mis providencias, por eso llevo tantos papeles. A ver, esto es, bueno.
ya no voy a ir rápida, ¿vale? Justicia ecológica es el nuevo paradigma del cual Occidente, por la ciencia de la ecología, desvela nuestro rol antropocéntrico y camina a parir una nueva generación. Si la justicia social parió la generación de los derechos de libertad para unos poquitos y con un poco contenido, la justicia social, otra camada de derechos, los derechos sociales, y ahora nosotros somos de la generación del colapso climático. Por tanto, necesitamos un nuevo paradigma, que es el de la justicia ecológica, que dará luz o ha dado luz ya una nueva generación, que son los derechos de la naturaleza. ¿Esto qué hace? Bueno, el antropoceno es pues, la nueva era del planeta que nos dice que somos los responsables de lo que está pasando. La justicia ecológica es muy revolucionaria porque a partir de ahí se puede hablar ya de ética ecológica, que antes era como una blasfemia, es decir, el medio natural, dignidad, eso es una cosa del ser humano. La tierra tiene dignidad, si la tierra no tuviera dignidad, pero ya tiene dignidad la tierra. Ya hay una conciencia ecológica, ya hay una ética ecológica y ya hay una justicia ecológica. Todo esto lo aplicamos al Mar Menor. ¿Sabéis dónde está el Mar Menor? Todos, ¿no? ¿Acordáis con lo de 1, 2, 3, los que veíamos 1, 2, 3? Que era lo máximo ya era un apartamento en el Mar Menor. Bueno, pues ese apartamento, esa es la manga del Mar Menor, que es lo que separa el mar Mediterráneo de la laguna nuestra. Eso no se tenía que haber tocado. O sea, eso... los ecólogos, incluso los de turismo y los arquitectos, se echan las manos a la cabeza de lo que ha pasado con esto. Nosotros aplicamos todas estas ideas al colapso de nuestra joya más querida, no solamente en el ámbito ecológico, sino cultural. Nuestra identidad cultural está con el Mar Menor. El colapso del Mar Menor ha sido una muerte anunciada, es decir, nuestro modelo de desarrollo, y no porque seamos los más tontos ni los más malos los murcianos, esto es un ejemplo mundial, y ya lo han dicho los compañeros. Es decir, el que la naturaleza sea un objeto y el único sujeto sea el ser humano y tengamos un modelo de desarrollo sin techo, pues hace que cuando tenemos un ecosistema valioso, pues intentamos sacarle mucha pasta. Entonces nosotros, pues primero fue la minería, luego fue el boom urbanístico. Así está ahora la manga del Mar Menor. Y luego, como han dicho los compañeros, ya estoy acompañado de puertos deportivos y ya la guinda es la agricultura intensiva y la ganadería intensiva. Las miles de granjas de cerdos, que no tenemos ninguna granja de cerdos allí, toda la agricultura intensiva, que eso yo he conocido toda la cuenca del Mar Menor sin un plástico y sin agricultura intensiva. Vienen los fosfatos de Marruecos, por eso es muy interesante lo que se va a decir mañana, y los trabajadores de ahí son trabajadores de Marruecos, muchos en situaciones de esclavitud. Es decir, que de los 50 millones de esclavos que existen ahora mismo, algunos de ellos son estos que trabajan ahí. Tengo que ir rápida. A ver, ¿qué pasa? ¿Que el Mar Menor no tenía figuras de protección? Todas las figuras de protección. Es decir, llevamos con el derecho ambiental desde el año 72. Que yo sepa, es muy importante el derecho ambiental porque le da valor a la naturaleza, que antes no tenía valor, porque no se ha demostrado sus límites. ¿Pero ha solucionado algo el derecho ambiental? ¿Hemos bajado el calentamiento global? ¿Hemos bajado la pérdida de biodiversidad? ¿Hemos bajado la pérdida de suelo? Pues un ejemplo es el Mar Menor. Tenemos todas las figuras de protección, las figuras internacionales, el convenio Ramsar, tenemos el convenio de Barcelona, el de la Zona de Especial Protección del Mediterráneo. Dentro de la Unión Europea estamos dentro de la Red Natura, tenemos todos los LINC, las CEPAS, los CEPIN, todo. Dentro del ámbito nacional, parque regional, paisaje protegido, tenemos todas las normas jurídicas, pero con todas las normas jurídicas hemos colapsado nuestro querido Mar Menor. Esto pasó en octubre, casualmente yo estaba en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, donde estaba estudiando algunos... Me da miedo mirarte porque ya me lo habría pasado. Pero bueno, yo voy todo lo rápida que puedo, o me paro, es que no sé qué hacer. Entonces, resulta que yo estaba estudiando allí justo los casos de otros continentes donde ya le habían dado derechos a la naturaleza. Escogí los dos que más me servían como jurista, que es el río Atrato, que fue en un tribunal, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y el río Wanganí, que fue en el Parlamento. Bueno, y también otro del movimiento social del lago Erie. Mis alumnos me llaman en octubre, cuando pasó... Esto fue
no me acuerdo si fue el 14 o el 19 de octubre. Me dicen, profesora, meta esto en la clínica de Reading, pues sabían que estaba allí, porque el Mar Menor necesita derecho. Yo no me pude quedar porque el rector me dijo que me tenía que volver corriendo, pero cuando llegué se lo dije a los alumnos y los alumnos me dijeron, pero usted sabe cómo se hace. Y yo dije, hombre, claro, si he estado ahí 3 meses estudiando, pues vamos a hacerlo nosotros, y lo hicimos. Entonces hicimos el estudio en la clínica jurídica nosotros. ¿Qué pasa? Que esto coincidió con la revolución de esa mortandad masiva. Entonces, ese es el abrazo al Mar Menor, ¿lo veis? Son las manifestaciones que son las más grandes que ha habido en nuestra región, y luego esa conciencia ecológica la vemos ahí. Pero la ética ecológica, que son los 2 elementos que necesitamos para el nuevo paradigma de la justicia ecológica, la vemos ahí. Es decir, en todas las plazas la gente empezó a pedirle explicaciones a los científicos y a los políticos, eso es ética ecológica, ¿por qué nos habían mentido? ¿Por qué los científicos, aunque eso lo estábamos estudiando en las universidades, no se lo habían dicho al pueblo lo que estaba pasando? ¿Por qué habían mantenido esa muerte anunciada sin decírselo? Una de las profesoras que llamaron fue a mí, entonces yo le conté lo que estaba haciendo con mis alumnas. Eso lo cuentan otros mejor que yo, pero es verdad, o sea, eso fue, estábamos hablando, yo estaba como un químico y con Eduardo Salazar, que es un profesor de Derecho que estaba explicando todas las figuras de protección, y la gente estaba diciendo, vale, figuras de protección, que esperamos otros 40 años con las figuras de protección, y cuando yo dije eso, pues una avalancha de mujeres vino y me cogieron en alza y dijeron, eso es lo que queríamos oír, que el Mar Menor tiene derechos, vamos a luchar por ello. Y ahí empezó el movimiento social, un movimiento social sin precedentes, sin fisuras. De hecho, cuando la ganamos la ILP en el Ayuntamiento de Los Alcázares, porque empezamos por lo municipal, todos los informes de los juristas dijeron que no. El pueblo fue al alcalde y le dijo, sus juristas pueden saber mucho, pueden haber ido a 40 universidades, pero nosotros sabemos que el Mar Menor tiene derecho. Fue la primera vez que el alcalde llevó a un pleno con todos los técnicos en contra y se ganó. Lo que pasa es que luego en el Parlamento de Murcia dijeron que eran incompetentes, la verdad es que son bastante incompetentes, y entonces nos vinimos a Madrid y lo ganamos. Esto es lo que os he contado de la ministra. Nos dijeron que había salido la ministra porque era socialista y nos habíamos llamado al Partido Socialista. Vamos a ver, en todo el periodo de firmas no ha habido ni una bandera de ningún partido político. Los partidos políticos que han intentado acercarse le hemos dicho, acércate pero como ciudadano o ciudadana. Y lo respetaron. La ministra salió porque le dio la gana salir, porque teníamos una pelea montada en la puerta con la policía que nos quería quitar las banderas, y como ese día estaba el presidente del Gobierno porque estaban discutiendo los presupuestos, yo no sé si fue porque oyó el lío o porque ya le diría, van 5 locas para allá, que ella salió y dijo, ¿qué pasa? Nosotros le dijimos que no le queremos dar las banderas porque las hemos hecho nosotras. Entonces la ministra dijo, bueno, guardarlas en los bolsos, y ese es el patio del Congreso, entonces ella la sacó y se envolvió con la bandera. Por eso ahora no entendemos por qué no le dice a la Abogacía del Estado que defienda al Mar Menor en los juzgados. A mí me gustaría poder hablar con ella. Si alguien consigue que pueda hablar con ella, fenomenal. Bueno, esto fue el otro momento, tengo que ir muy rápida. Aquí nos faltaban 2 meses y llevábamos la mitad de las firmas. Entonces fue un momento que, bueno, si llegamos a Madrid con 10 firmas menos, ya no llegamos. Pero para los que dicen que el Mar Menor no habla, este fue el grito de muerte del Mar Menor. A partir de ahí nosotros lo convertimos en el grito de vida del Mar Menor y nadie nos pudo parar. Firmó todo el mundo, hasta el presidente del Gobierno. Todo el mundo firmó, o sea, eran miles y miles y miles de firmas cada día. Llegamos a Madrid, llegamos a la oficina del censo electoral, llegamos con 640.000 firmas, llegamos sin necesitar la prórroga y la oficina, lo digo porque estoy en Madrid, y entonces me gusta decir las verdades ¿no? en los sitios donde hay que decirlas. Empezaron a llorar en la Junta Electoral Central, porque resulta que lo llevamos tan bien porque ya se hacían apuestas en la universidad. Es que no puedo contarlo porque no me da tiempo. Bueno, luego lo cuento. Total, que llegamos con cajas de colores, perfectos, los profesores de matemáticas habían hecho gráficos, llegamos con la sirena del Mar Menor y bueno, desde Murcia emocionamos a Madrid. Bueno, este fue el otro momento. La cara que tengo es porque ahí me habían entrado ya los de Vox y ahí estoy respondiéndole. Esto es el momento en que, en teoría, acaba el movimiento social, con toda la victoria que queramos, y empieza la pata política. O sea, hemos hablado del movimiento social, que es el motor, de la pata intelectual, que en toda revolución tiene que haber un marco intelectual para que eso llegue pacíficamente, en la medida que se pueda. Lo que pasa es que este movimiento, como lo protagonizamos las mujeres, va a ser pacífico, seguro.
Y, bueno, pues aquí era cuando yo tenía que comparecer. Y ahí estaban todos los partidos políticos. Yo tenía que explicar por qué, si tenía tantas figuras de protección, una ley tan revolucionaria, cuál era el sentido y tal. Preguntaban todos los partidos políticos y luego yo respondía. Bueno, luego os cuento lo de Vox porque si no, no me da tiempo. Pero el caso es que cuando terminé, todos dijeron que sí, todos. Entonces Vox empezó a decir una serie de cosas que luego os las cuento porque al final fueron de risa. Aparte, la gente cogió teles y estaban en la puerta del Congreso y todo el mundo siguió el debate. Y bueno, al final ellos dijeron, esto no va a salir, esta ley es imposible, pero si sale, iremos al Constitucional porque tenemos la mayoría, ya no la tiene. Pero en ese momento la tenía y estamos en el Constitucional. Bueno, ahí. Estas son las votaciones. Muchas veces los políticos nos dicen una cosa y luego hacen otra, pero aquí cumplieron todos. En todas las votaciones superamos el máximo que reconoce el derecho. En todas. En las 2 del Congreso superamos los 2 tercios. Los no, porque en el Congreso tenía 52 diputados Vox. Son de Vox, son los únicos que votaron que no. En el Senado ya la gloria ya fue absoluta. Los únicos que votaron son los 3 no, que son también de Vox. Fue un triunfo de la ciudadanía, ya estamos todos disfrazados de, bueno, yo no, que estaba dentro, de caballitos de mar. Bueno, y esto es lo que os he contado del marco universal. Protagonizamos, 2 minutos, acabo. En los informes del Secretario General de Naciones Unidas citan el caso del Mar Menor, en los últimos informes. En el de 2020 citan la victoria, que está muy bien, porque a mí a veces no me da tiempo a contarla, la victoria municipal, la que tuvimos en el Ayuntamiento de Los Alcázares. En un mes le dimos derecho al Mar Menor, lo que pasa es que luego lo tumbaron en la Asamblea Regional y el mismo día nos vinimos a Madrid. Entonces, después de eso me dijeron que fuera a explicarlo a Naciones Unidas el triunfo. El primero es el secretario general de la Universidad de Murcia, el segundo es el alcalde de Los Alcázares, que fue el valiente que dijo, pues yo me salto a todos mis técnicos, porque él, la frase que me dijo a mí fue, yo soy el alcalde de mi pueblo, por encima de partidos políticos y de técnicos. Y el pueblo estaba allí diciendo lo que quería. Y luego el otro es el profesor que os digo de Derecho, que forma parte de la Comisión Promotora también, que fue el que estaba explicando a la vez que yo todas las normas jurídicas que tenía el Mar Menor. Esta es la defensa en Naciones Unidas, en la Asamblea General. Pues también en principio hay un quórum en la Asamblea General, que ya estábamos todos los continentes, que había que dar el siguiente paso a la Asamblea de la Tierra. Esto es cuando ganamos la ley, que ya nos dedican 3 páginas, el secretario general. Esta es nuestra querida ley, que entra en vigor ese día, el 3 de octubre. Y esto es lo que os contaba. Ahí veis cómo se celebrará el 22 de abril de 2024, la Asamblea de la Tierra. Y luego, si queréis, os cuento en el tinglao que estamos ahora, igual que en el Jucán, en el tinglao que estamos ahora. Ah, una cosa muy importante. También logramos, que esto era lo que nos faltaba, yo ya no voy a ir a más cumbres, porque a mí me parece un centro de negocio, las cumbres, ya he ido a muchas, pero nuestro objetivo era llevar los derechos de naturaleza a la Convención de Biodiversidad, para decirle a toda la vida, tú tienes derechos igual que nosotros. Y lo logramos. En el último minuto, ya medio muerta. O sea, nosotros ya decíamos, esto no sale. Y salió. Ahí estábamos nosotros también allí. Y nada, salió en el último minuto, ya lo veis, en el texto final del Marco Global de Biodiversidad, de la Convención de Biodiversidad, en la meta 19F está esta nueva concepción ecocéntrica, el reconocimiento de los derechos de la madre tierra, que es lo mismo que los derechos de la naturaleza. Bueno, y ya está. Okay. First of all, let me just start by thanking Daniel and Ilan, as well as the fabulous staff here. It's a great pleasure and an honor to get to take part in what I think is an incredibly important event, both in terms of sparking conversation on vital political issues,
but also, I think, in helping to chart out new forms of solidarity and particular opportunities for political alliance. I say that with caution, in the sense, as I think you'll discover, I'm a historian. I don't think of myself as a political activist, whether or not my historical narratives may have some political import. Which is to say that I'm also incredibly impressed to be able to share the stage with the last speaker. And I must say that I'm quite impressed with the activist sort of initiative and consequences of that incredibly important work. It's very inspiring. I also I want to mention, my introduction noted that I publish with Vox.com, which for people who know the American mediascape is a left publication not affiliated with your Vox. I don't have anything to do with them. Okay. So my presentation today is going to be pondering a broader question, which is posed for us here: is industrial animal agriculture alienating humans from nature and distancing us from animals? And I'll analyze that question in just a minute and give you a sense of why I want to complicate it. But I want to put it into the context of a couple of things that we already know about what we might describe as the ecological footprint of animal agriculture. First and foremost, we know that animal agriculture, as it's practiced, certainly in the global north and in its great hub in the United States, is centered on what I would describe as the feed-to-meat complex. It involves the growth of feedstock through petrochemical-laden monocultures, which are then, of course, fed to animals that are fattened on that feed, that live short lives within industrial animal agriculture facilities before they, of course, are slaughtered. And this process, we want to note, takes the lives of tens of billions of sentient creatures every year. It contributes to global greenhouse gas emissions, both in the form of carbon, the petrochemical inputs that I described before that are used to grow corn and soy, but also because of direct methane emissions from livestock themselves. The United Nations would estimate that industrial agriculture and animal agriculture in general contributes about 18% to humanity's total greenhouse gas bill. Many ecologists would say that's actually an underestimate. It fails to take into account, for example, the degree to which deforestation and the expansion into prairies, into forests, into rainforests, also depletes us of what we might call our carbon sequestration capacity. In other words, there's a serious opportunity cost in those terms as well. Finally, that process of deforestation and encroachment into various wildlife areas also carries with it the risk of serious zoonotic transfer. Given our recent experience with coronavirus, I don't think I need to convince anyone that the dangers of zoonotic transfer are quite severe for humanity writ large. Finally, I would note that unlike other portions of modern industrial humanity, the feed-to-meat complex is uniquely difficult to decarbonize. It's incredibly difficult to simply substitute green, renewable energy into this system because of the fundamental chemistry involved in the production of ammonium nitrate and other important industrial fertilizers. So we have a problem. If we want to do with less greenhouse gas emissions, we don't have the option simply of subbing in solar or wind energy. Instead, we actually need to limit the amount of industrial meat we consume. With those things in mind, though, I also want to talk maybe a little bit, well, for the rest of the 25 minutes, in fact, about what is often sort of posited to be one of the major cultural consequences of this system of cheap meat. And that's the consequence that our question here queries. Is animal agriculture alienating humans from nature? Is it distancing us from animals? Now, we might say that discussions of animal agriculture tend to converge on a general narrative about the role of modernity in distancing and alienating us from nature, the environment, and other animals. There is, of course, a basic demographic accuracy to this assessment that I'm not going to try to deny.
For most of human history, most of humanity lived in rural areas. They were directly involved in agriculture and other modes of food provision, whether it was hunting, fishing, or trapping. And that percentage has notably and famously dropped precipitously in the last century. Now a minority of humans, in fact the lowest ever in human existence, live in rural areas, and very few are directly engaged in their own production of food. This narrative, however, also carries some other embedded assumptions, which may be more complex and that we may want to think with more care about. The first is that this narrative turns on the idea that by becoming more distant from nature, humans are now more extractive and exploitative. In other words, that the distance has made us more likely to disregard harm to ecosystems and to individual humans. So the idea is that if we were in fact closer to nature and to animals, we might have greater sensitivity to their interests, we might be less likely to exploit them, we might be less likely to lock them in CAFOs and slaughter them in mass in tens of billions. Okay, it's a nice idea. We might want to check for empirical evidence on that. Second, this narrative tends to be relatively indiscriminate in terms of which humans are distant from nature. And this is perhaps the more important point. We've already talked extensively about the term Anthropocene. Okay, this slide worked very well on my laptop and it works very poorly here. It's the image from The Economist's cover story on the Anthropocene. And the Anthropocene as a concept tends to turn on the idea that humanity writ large has become a kind of geological force in its own right. I'm going to join a number of other scholars such as Raj Patel and Jason Moore in suggesting that this framework for understanding what's happening with regards to global climate change and the broader sort of ecological issues associated with food production tends to ignore the processes of capital accumulation as the specific cause for that transformation. In other words, as Jason Moore would argue, we might want to be thinking about it less in terms of the Anthropocene and more in terms of something called the Capitalocene. In particular, because by looking away from capital accumulation as central to this process, we may have a tendency to ignore increasing inequalities among humans that has accompanied this progress, or this process, and that indeed has been characteristic of the same time period. So rather than thinking about it in terms of humanity writ large is exploiting nature, it asks us to think with a little bit more nuance about how particular processes of capital accumulation are actually what's driving here, and to begin to think then about what other forms of solidarity might exist. For example, as the work of Alex Blanchette would suggest, solidarity between animals that are exploited through animal agriculture and workers who are also exploited through animal agriculture. And yet, the general way in which we think about the harms of animal agriculture tend to center on mass death in the context of the slaughterhouse. And I think this is probably because the slaughterhouse nicely summarizes, in a lot of ways, most of what we consider to be horror and terror associated with these problems. It's an interdicted space, allegedly, that is, a closed space that we cannot view. Thus, it in fact imposes an even greater distance from the grisly fate that we are doing to animals there. Death, in particular, is a great metaphor for this larger separation from nature because it is the most intense and sensational form of what we might describe as non-relationality. It is the absolute end of our relations with animals. We cannot continue to relate to them after we have killed them. All of that said, my work actually seeks to complicate this narrative, to get us to think with a little bit more complexity about animal agriculture, and in particular the harms of animal agriculture, without centering on the lurid sensationalism of the slaughterhouse. In other words, to ask, what is the deeper ecological process, and how might we, in fact, share some of the fates that these animals are suffering, not just in death, but also in life. And so I want to analyze that underlying hypothesis about our distance from animals. My work considers that not only is this distancing going to be uneven, but it's also going to be deeply misunderstood. Intensive animal agriculture is also selectively generative of various forms of proximity, closeness, and intimacy with animals, but it's only really visible when we stop thinking so much about slaughter and start to think about the underlying politics of reproduction that animal agriculture depends on. Okay,
for me to be staking these claims, I want to introduce myself a little bit more broadly. I am a historian of agriculture. I write primarily about the history of livestock breeding and livestock agriculture writ large. My approach is to consider the ways in which shifting relations to animals in the context of animal agriculture has changed profoundly how we think about human life in Europe, in the United States. And so, in particular, this is not the book that I'm writing for Basic Books with Jan Dutzkowitz. This is a different book. It's a more academic tome, I'm afraid. It's called Purebred: Making Meat and Eugenics in Modern America. And it asks how the birth of human race science in 19th and 20th century America coincided with the creation of industrial livestock breeding. And in fact, that eugenics as an organized intellectual movement actually grows out of livestock breeding. So as I said, I'm a historian. I look at the various archives of the agricultural past, and I try to exhume them to begin to think about what are the ultimate stakes of our agricultural present. Now, in particular, when I think about what my work has to contribute to this topic, I want to introduce a general framework for you. This is a handy intellectual framework that describes some of the major transitions in animal agriculture in, I would say, the past 3 centuries. Now, this is a transition that is geographically and historically diverse. It happens at different times in different locations. It happens earliest in the United Kingdom. It happens a bit later here in continental Europe. It doesn't happen in the United States until the late 19th century. But it's a transition, that is central to what I describe in the book as meat making. That is the larger process by which humans have turned the flesh of animals into their food, a definition that I'm going to say encompasses not only what we would conventionally understand as meat, but other things like lard, eggs, tallow. All of these kinds of substances, the feminist theorist Carol Adams would describe them as feminized proteins that have become central not only to the American diet, but increasingly to the diet in Europe and increasingly to around the world. Critical to the process of meat making is this transition, a transition in breeding regimes. It's a transition from what I describe as an extensive breeding regime to an intensive breeding regime. And again, it happens at different times in different locations, but there is an underlying sort of similarity and pattern that I want to call our attention to. Namely, extensive breeding is a system of breeding in which reproductive labor is distributed evenly and diffusely across a population. So in an animal population that is being extensively bred, most of the animals are engaged in breeding, and in fact, farmers are by and large harnessing the autonomy and agency of animals to do the reproduction themselves. They're not organizing it intensely, they're not organizing it with a lot of labor. To the extent that they are practicing what we would describe as reproductive governance, it's usually by culling marginal males, through the process of castration. By contrast, intensive breeding is a system in which reproductive labor is concentrated within a small and discrete segment of the total population. And so the idea here is that if you have a total animal population of livestock, some of them are never going to get to reproduce. Not just some, but the overwhelming majority. By contrast, a small group of them will be held and continue to reproduce over the course of their lifespans. In fact, they may be held to reproduce for so long that their bodies don't even have value as meat at the end of their lives. I describe this ultimately as a disaggregation then of 2 forms of animal life within the space of industrial animal agriculture. That's the feeders in our contemporary system, livestock whose value depends on their metabolic capacity to transform energy from cellulose and stored carbon into substances that can be consumed by humans, versus breeders, that is, livestock animals whose value depends on their capacity to reliably and economically reproduce metabolically productive offspring. Now, I want to note as well that intensive breeding is one of the most important but often underplayed upsides to what we describe as spatial enclosure that are often associated with other sort of tendencies within intensive agriculture, namely intensive feeding and slaughter.
And the idea here is that if you pen up animals and you give them less movement, less free movement, less ability to range around, it's much easier to practice reproductive governance over them. It's much easier to decide which animals should be able to reproduce, and it's much, much easier to prevent those animals that you don't want reproducing from reproducing. So we tend to think about spatial confinement and temporal regimentation as being largely about making it easier to take animals, to feed them, to process them into meat, and to distribute their bodies through sort of consumer networks. I want to shift our way of thinking about that a little bit. It's not just about those processes, it's also about making it easier to organize their reproduction at that kind of fundamental level. And that allows much more effective artificial selection of animal populations, which is initially organized in something called pure breeding and standard breeding in the late 19th and early 20th century. But now with the advent of gene editing, takes on a whole new level of sort of intensivity. As a matter of fact, I might go a step further, and I would encourage us to think about the bodies of our breeders here as important sites for capital-intensified extraction, because the animal in particular becomes capable of reproducing value over and apart from the value of its body as meat and energy. And that is, in particular, its ability to offer up valuable offspring. Now, in my own work, I'm going to give you an image that I think captures this dynamic quite succinctly. Oh, that's not it. That's Dolly the sheep, who is an icon of biocapitalism, so that's very nice. She also expresses this very nicely. It's not the one I meant. There we are. This is what's called a breeding crate. It's a piece of technology from late 19th and early 20th century American pig breeding. Essentially what was happening was, because of this intensified regimentation of animal reproduction, there was a growing asymmetry between the ages of boars that were to be bred to sows, and sows which tended to be younger and lighter. Now, if you've ever spent any time around a boar, as it ages, it continues to grow larger and larger, which meant that this was incredibly dangerous and damaging to the sows, meaning that they weren't able to sort of like effectively get as many piglets off of them as they would have liked, and in some cases were actually harming or killing the sows. So the solution to this is this piece of technology in which a sow is physically sort of like put into the lower portion of the crate, and then the crate itself is designed to support and sustain the weight of a boar, which could be 1,000 pounds, right? And I want us to sort of like think about this, because on the one hand, this gets us our form of like spatial intensification very, very nicely. We see it here, right? The space of breeding has gone from the pasture or the forest or any of the other places where under extensive regimes pigs might be mating. And it comes to be centered in this particular location here, in a wooden crate that is designed to prevent the body of the boar from crushing the sow. What's perhaps most interesting about this is that this is an extremely awkward position for pigs to mate in, right? Somewhat predictable. So in many cases, it requires the farmer to actually physically touch the penis of the boar and to insert it into the sow. The boar can't do it himself because of the awkwardness of being suspended here. And this is a good illustration of the second point that I'm trying to document for us here, is that these kinds of arrangements generally require humans to enter into the scene to make up for what had already been worked out by nature when animals were left to their own devices. In other words, human labor becomes a kind of stopgap to make this system of reproduction function. Now, that's obviously quite a long time ago, so I want to bring us up to date. And I want to give you an image of what contemporary industrial pig breeding looks like. Or for that matter, I can give you several. Now, if you're not familiar with the technical procedure that happens here, I'll just explain it to you very, very simply. Most industrial pig breeding is conducted through the use of artificial insemination. So it's not done through natural service.
Certainly in the United States, it's, I think, somewhere between 92 and 95% of all pigs are artificially inseminated. I don't know what it is within the context of the EU. It depends very much on country, but it's still relatively high. There are reasons for this that have to do with the capital intensivity of the animals' bodies in this system, the need to be able to extract more reliable profit from reproduction that runs according to plan and on the clock, so to speak, of capital, not on the whims of the animals. Particularly as animals are gene edited and there is increasing sort of algorithmic control of population management. In other words, we have computer programs that design and think about how different sort of gene edited pigs aggregated out will function as profit makers. And that suggests a total mechanization of pig reproduction. But once again, the interesting thing is that we can't mechanize it totally. Instead, as it moves away from the sort of natural system, right, of pigs mating with pigs, human labor forms the stopgap. And so in this specific context, the way that it's done is that typically a boar is walked through this central aisle. The boar's pheromones will be detected by the sows. Those sows that are ready to enter into estrus will typically assume a position which is known as the breedy position. It involves arching, or pardon me, it's flattening the back and sort of standing up really, really erect. At this point, a human breeding technician will often climb onto the back of the sow and to begin to engage in a series of somatic encounters with the sow that are intended to simulate the weight of the boar during breeding. That is to say that a technician might do something like pound on the flanks of the sow, rub at her udders, or lightly fist at her genital area. So our technicians here are actually engaging in a range of intimate, proximate contacts with sows, right, to be able to make up that distance from nature and now into our industrial breeding barn. In the context of the United States, this is deeply devalued labor. It's poorly paid. It's extraordinarily dangerous. The populations that are drawn to it tend to be overwhelmingly either undocumented immigrants or former felons. As you probably know, the United States has an enormous population of incarcerated people. The livestock industry remains one of the few industries in the United States that will readily and happily employ people. They send buses to prisons that are releasing people and encourage them to come. This is the labor that they're going to be doing. I don't want to suggest by any stretch of the imagination that the workers that do this kind of labor somehow have some sort of bestial desire or derive pleasure from it. That's not at all the purpose of it. But I do want us to think about this breeding labor as harnessing and instrumentalizing human contact with animals in what we have to describe as a form of intimacy, even if it is a form of forced intimacy and a deeply unwelcome or unwanted form of intimacy. I think this turns the fundamental question that we started with in some interesting directions. I don't want to dismiss in totality the claim that we may have different proximities to nature and to animals as the result of the advent of industrial animal agriculture. But I do want us to be aware that some humans have actually been brought closer to animal bodies, brought into that kind of intimate contact with them, specifically for the purposes of better managing animal reproduction. And that labor does tend to be highly extractive, low-paying, and depending on the context, potentially racialized. And so in other words, what I want us to think about here is how, by actually sort of looking at the specifics and the details of it, we come to a fuller understanding of precisely how it intersects with and produces human inequality. And that's the final thing that I want to end on. The ultimate sort of punchline here, if you will, is that when we become so accustomed to thinking about industrial animal agriculture as a site on which humans do violence to animals, we seem to be forgetting, or at least pushing aside, another disturbing reality that I think has to be central to the conversation.
which is that industrial animal agriculture is highly extractive and exploitative of other humans. That is to say that it's not simply about reinforcing human domination over nature and animals, that it also is about fragmenting our own notion of humanity and creating inequality amongst other humans. I think from that perspective, we may have a better sense of the ultimate kinds of political and ecological stakes for the broader political project of reducing the amount of intensively farmed meat we consume. Gracias a los dos, a María Teresa y Gabriel. Tenemos que ser súper breves porque tenemos que acabar a las 8. Thank you both. María Teresa, you were starting to talk about this kind of decentering the human, right? And you, Gabriel, you were talking about almost that kind of disconnection also between the exploited body of the pig and the exploited body of the worker, which also happens in the context of Murcia. So just briefly, if you could elaborate a bit on the kind of disconnection or decentering from both perspectives, the decentering of the role of humans in law from a grassroots perspective, and the decentering of the human in animal production from the context of reproduction. Sorry, I didn't understand Sí. you about human with... Sí, como digamos con la descentralización del ser humano. Del ¿no? derecho. Sí, dentro del campo del derecho, si puedes elaborar un poco más con todo el tema de la iniciativa legislativa popular. Vale. Y cómo de cara al futuro eso puede avanzar otro paradigma. Bueno, es que a mí lo más interesante de ahí, porque si me voy a nivel teórico, eso está claro. O sea, el antropocentrismo es un error, tenemos que irnos al ecocentrismo, que quiere decir que el ser humano tiene que cuidar de la casa común porque él forma parte de la casa común y además porque tiene una responsabilidad especial, porque es el que puede traducir las necesidades de la vida del ecosistema en necesidades vitales, en derechos y además porque es el responsable del daño. O sea que eso no creo que tenga mucha explicación. Es más, y todos a estas alturas lo sabemos, ¿no? Todos los informes coinciden, me da igual que sea el del Banco Mundial, que sea el de cualquier ONG o el que sean los últimos paneles intergubernamentales de cambio climático o los últimos informes de la salud de los ecosistemas. Todos coinciden en que tenemos que cambiar radicalmente el modelo, tenemos que poner en el centro el cuidado del planeta y que es absolutamente incompatible un modelo jurídico y económico basado en la explotación ilimitada de los recursos cuando nuestro planeta tiene recursos limitados y hemos sobrepasado el sexto límite. Entonces, para mí ahora lo interesante es ver esto en el ámbito jurídico. Pero en el ámbito jurídico, ya no en el ámbito de la ley, que ya lo tenemos aquí, sino en el ámbito de los juzgados. Ver lo que ha pasado ahora. ¿Qué diferencia hay en los juzgados cuando los derechos eran solamente de las corporaciones y de las personas? ¿Y qué está pasando ahora cuando los derechos son también de la naturaleza? Para mí esa es la clave del cambio, porque lo otro ya lo hemos conseguido. Pero si eso se queda en una ley, pero ahora nosotros sí que somos los protagonistas de ese cambio. Y eso es lo que me gustaría contar, pero yo no sé si va a ser un poco más largo la respuesta. So is it on? I don't know if I needed to hit a button or something. I think. Yeah. So I'm strongly in favor of all that was just said in terms of legal frameworks that take a broader sort of perspective on ecosystems. I think that the particular framework of the Anthropocene, one that we can easily sort of get muddled down in the kind of debates of technicality.
people love to come up with alternative frameworks or phrases. So we have Anthropocene, we also have Capitalocene, we have Plantationocene, and then Donna Haraway, if people are familiar with her, a feminist theorist, coined the Cthulhu-cene, which I personally, as much as I like Donna Haraway, I just don't think it's going to catch on. The major point that I try to emphasize on this is whether or not we want to walk away from the Anthropocene as the relevant language to describe our predicament. We do need to make sure that we approach it with, I think, a more precise understanding of what is driving the exploitation and extractive sort of tendencies of the past 3 centuries. And I think it is overwhelmingly capital accumulation and the logics of capital accumulation that are doing that. I want to add an additional point here, though. Capital accumulation in this case isn't like a one-to-one way of describing humanity. Most of us in this room, for example, probably don't have very much capital. And in fact, many of us, or most of us, probably sell our labor to someone, right? And so when we actually observe like an industrial animal farm, we see a kind of similarity between the attitude of that farm towards its animals and towards its workers, which is that they are sites of vital energy, right? So they are sources of various forms of labor. Our feeders are doing metabolic labor of transforming grains into flesh. Our breeders are doing reproductive labor, right? And of course, the people working the line, whether it is killing animals or whether it's someone who is artificially inseminating a sow, they're also doing a variety of forms of labor, and it's largely for the purposes of accumulating capital, right? When we think about it in those terms, I actually think that there is like a really profound possibility for different forms of political solidarity that might emerge from it, which is to say, maybe the relevant solidarity that we need to be talking about is solidarity with animals and with other workers in face of what is to me, frankly, often quite inhuman. And that is the sort of world historical force of capital operating on its own logics, on its own time, and with very, very little concern for the well-being of any of the creatures that happen to habitate the planet. Thank you, both of you. And I think just to continue on this point of solidarity, that I think, and kind of to tie it back also the questions of modes of resistance. I think what kind of is very profound with this example of I think the history of kind of industrialization, right, is the story of how we separate human action from basically living kind of processes. And I think what kind of the industrial kind of complex that you described so beautifully, Gabriel, is kind of telling us that this kind of processes cannot be separated. They're just being concentrated more and more, right? In very particular places and in very particular modes of labor. And I think in the same way, what we see here with Marmenot, that these kind of these are processes and the effects of these processes that are happening, whether in pig farms here in Spain, also get concentrated essentially in particular bodies. Here, this is like an ecological body, yet still a body, as I think your work very successfully argued. So I think trying to think about kind of these two bodies or kind of multiple bodies and the way kind of they intersect in different moments, I think would be really good perhaps if you could elaborate also on kind of moments of resistance, right, to the system, and kind of to think how moments of resistance can build new solidarities, and how from that, how do we start expansion, also to you, Maria Teresa, how do we expand this kind of mode of solidarity around Mar Menor, and how far can it go, right? When we start saying, okay, Mar Menor is a body that needs to be protected, how do we start extending that protection to the bodies of pigs and of workers, right, that live just upstream
and get like all of these activities and actions get concentrated in Mar Menor itself? Bueno, la solidaridad que hemos sentido nosotros con el Mar Menor al ver el suicidio colectivo del Mar Menor y la responsabilidad de nuestro modelo de desarrollo ha estado claro, ¿no? En el movimiento y en el triunfo. Claro, tenemos que tener en cuenta que para que se produzca un gran cambio como el que necesitamos acción. Y la acción viene de la pasión. Pero no siempre podemos mantener ese nivel de pasión. Entonces, ahora viene otro momento que es el de... vamos a ver, el gran problema que tenemos con que el ser humano se haya convertido en el principal agente destructor de nuestro planeta no es el ser humano solo, porque nosotros solos no tendríamos esa capacidad. Es la capacidad de una tecnología que crece muy rápidamente y que está al servicio de un modelo destructor de la naturaleza. Es decir, yo no quiero culpabilizar a las empresas porque las empresas tienen que ser parte de la solución, pero son las grandes empresas de la ganadería, de la agricultura intensiva, de la minería, las que están provocando el colapso. Entonces, ese momento de solidaridad de las personas, cuando entramos en el siguiente nivel, de decir, bueno, ahora a ver quién tiene el poder, a ver quién da las licencias para que se pueda seguir contaminando en el Mar Menor, a ver quién da las licencias para que se pueda seguir construyendo, a ver quién da las licencias para que siga la agricultura intensiva, a ver quién da las licencias para que sigan la cantidad de farmas, de pig farm, de macrogranjas, los políticos. ¿Y qué relación tienen los políticos con estas grandes empresas? Todos lo sabemos, los lobbies, es decir, el que las empresas tengan derechos y tengan personalidad jurídica 200 años nos ha llevado a esto. ¿Por qué pueden hacer tratados de libre comercio que dejan los derechos de las personas a la altura del betún? Porque tienen esa capacidad. Entonces, ahí nos tenemos que enfrentar a ese poder. Ahí la solidaridad es más difícil. ¿Por qué? Porque ahí están los poderes fácticos. Por eso es un arma. No voy a emplear la palabra arma porque con lo de la guerra esta es mejor no utilizar el lenguaje bélico con estas guerras. Por eso, el mecanismo tan poderoso que tenemos ahora de los derechos de la naturaleza, porque iguala el poder de las empresas. Le dice a la empresa, hasta aquí puedes llegar. Pero ahora en los juzgados tenemos el problema. Y eso es lo que hay que poner ahora, porque claro, con nuestra ley, en el artículo 6, dice que todos somos el Mar Menor. O sea que en un momento dado que veamos qué es lo que está pasando, Fiscalía no está acusando a las empresas, está pidiendo el sobreseimiento de las empresas. Entonces, si los fiscales que tienen que proteger el medio ambiente por las causas jurídicas que sean piden el sobreseimiento, un juez por primera vez, y este es el gran cambio, le dice al Mar Menor, ven, a ti te están haciendo daño, ven. Y como todos somos el Mar Menor, con muy buen criterio se va al artículo 3, que es donde nosotros hemos puesto a las personas que consideramos que más saben del Mar Menor en 3 comités, el científico, el de representantes de los guardianes, llama a alguno de ellos y le dice venir. Y los que tienen más fuerza frente a Fiscalía, que es el Ministerio y la Abogacía de Estado, no quieren ir. Entonces, claro, no es lo mismo. Nos hemos personado Greenpeace, Ecologistas en Acción, pero yo digo por mi experiencia de abogado que está bien. Ahora mismo el Mar Menor tiene 5 acusaciones particulares. La empresa ya no se puede ir de rosita porque antes sí, o sea, si el fiscal no te acusa y encima han recurrido la providencia del juez en el que cita al Mar Menor y a todas las personas, la ha recurrido la empresa y encima la apoya el fiscal, aunque ahora parece que va a retroceder. Entonces pasa como ahora. ¿Por qué sigue pasando todo esto? Porque tienen el poder. Y en el ámbito judicial se van de rositas como mucho en indemnización. Ahora bien, si esto pasa al juicio oral, ¿qué es lo que va a pasar? Porque en las 3 causas que tenemos, el procedimiento abreviado va a pasar enseguida a juicio oral. Yo os digo que en el juicio oral no es lo mismo una fiscalía que depende del fiscal jefe frente a un ministerio que una fiscalía frente a ONG. Por eso el ministerio tiene que estar. Ahí está donde nos la estamos jugando, si no va a seguir pasando igual.
So I think I agree entirely that solution and resistance to be effective on either the scale or the timeline that we need requires a political and a policy solution. And I obviously have a lot of very, very strong feelings about meat. I'm not a big, proponent of particular dietetics. I do think that they can be really powerful at introducing people into different kinds of political communities. But if your dietetics don't go anywhere in terms of actionable kind of policy items, I think that's a real problem. And so when we think about where is effective resistance, one of the things that really makes me think about the logics of capital being inhuman, right, is because it is quite merciless. It's like if you convince an individual farmer to treat their animals better or to practice greater stewardship over the land, to put these other kinds of values above and beyond the basic sort of profit and commerce of the operation, you are in a very real sense asking them to risk the future of their business. And if they do that, the reality is they may not be in business in 10 years or in 5 years or in 1 year, depending on how tight the margins are. And that's what I mean by the logics of capital are inhuman in this sense. It's not merely enough to try to convince a particular business person or a particular farmer or a particular group of commercial actors to act with better values. You need to give them a framework. You need to give them a set of policies and institutions that can incentivize the kinds of good things that we want to have happen. Within the context of the United States, this is incredibly difficult. We have very reactionary politics for a variety of reasons. But one of the most recent sort of and very heartening outcomes was the passage in California of a ballot initiative that places much more stringent regulation on meat that is to be sold in the state of California on the basis of environmental and ethical treatment involved. This was tested before the United States Supreme Court in the last term, and it was sustained. Its constitutionality was sustained, which means that it will continue to be in effect. California is an enormous player, of course, in the global meat market. There are so many consumers there that they have the real ability through those kinds of policy and institutional changes to create incentives for individual economic operators to change what they're doing, to be more holistic and to be more welfare-centered in their actions. Bueno, muchas gracias, María Teresa y Gabriel. Se han quedado muchas preguntas todavía ahí. Os invitamos a venir mañana y continuamos la discusión todo el día. Empezaremos a las 11 de la mañana y también el ciclo de audiovisual de los 3 cortos de Asun, de Mohamed y de Chenjun y Minhao están en el Torreón, en la terraza, que empezarán desde mañana hasta el domingo. Y nada, nos vemos a las 11, los que podáis. Gracias.